Un podcast que te ayudará a hacer lo más difícil, que es empezar. Y recuerda, solo hay uno como tú en todo el universo. No estás loco, eres el primero. Comenzamos. ¿Cómo estás, Braulio? Qué gusto tenerte aquí. No, nada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estaba contento porque me gusta mucho lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que una de las cuestiones que todo el mundo tiene que hacer es esculpir el propio destino fuera de los moldes tradicionales. Obviamente es difícil, obviamente siempre nos vamos con ciertas ideas o queremos seguir a ciertas gentes, pero al final de cuentas creo que debemos de nosotros tener e imprimir lo que nosotros queremos hacer en la vida, ¿no? Entonces el podcast me gusta y el tagline ese me gusta mucho. Quiero hablar de quién es Braulio detrás del empresario. Quiero hablar más de esos fracasos, más de quién es la persona, esos fracasos, esos retos, esas cosas difíciles, quién es esa persona, ¿no? Y empezamos por, háblame de ti, de dónde eres y háblame un poco de tu infancia. Primero déjame decirte que fracasos tengo mucho, así que puede ser que dure mucho el podcast. Mira, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, tengo 51 años, vengo de una familia bastante unida, la verdad, una familia que me tocó a mí vivir como familia hasta los 18 años, y digo esto porque mi mamá murió cuando yo tenía 18 años, ¿no? Entonces, la familia tradicional de mamá, papá, hermanas y Braulio se dio hasta los 18 años, y después en un evento súper trágico, súper difícil para la familia, para mí, obviamente para todos, para mi papá, para mis hermanas, pues fue muy complicado, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que eso, y siempre lo he dicho, me ayudó a esculpir mi propio destino fuera de moldes, ¿no? Porque al final pues una figura tan importante como la de una mamá, en el momento más importante, que eres un adolescente en donde adoleces de muchas cosas y tú no te das cuenta y crees que el mundo te cabe en una muela, pues al final de cuentas te hace que tú te vayas formando por tu forma, ¿no? Y por tus mismos medios. Independientemente que mi papá estaba presente y mi familia extendida también estaba presente, pues al final de cuentas te sientes en ese tema medio solo, ¿no? Yo estudié en un colegio mixto, que me la pasé súper bien, y que mis cuates al día de hoy, después de mucho tiempo que ya salí, siguen siendo ellos. Que me gusta mucho eso, porque eso creo que nos los daba mucho antes, el poder estar ahí pues tantos años con gente que te vuelves muy amigo y que también te van ayudando a formar tu propio destino. Después hice la carrera aquí en México, estudié administración. Yo creo que son de las cosas que más me arrepiento, ¿no? Haber estudiado administración. Yo quería estudiar ingeniería industrial, pero cuando tú tomas esas decisiones, pues no estás tampoco tan bien formado, y la verdad me fui por la fácil. No me fue mal, y la verdad y aprendí mucho, pero yo hubiera querido haber estudiado otra cosa. Y después, por mandato familiar, porque tal cual era así, yo tenía que hacer tenía que trabajar fuera en negocios, fuera de los negocios familiares. Me tocó, o quise más bien, trabajar en la banca. Okay. Lo odié. Trabajé 3 años en Citibank, cuando no era ni Banamex ni nada. Estaba hablando de hace mucho tiempo. Lo odié, o sea, esa industria, guácala. Pero al final de cuentas, creo que algo que también me ayudó fue a tener esa resistencia que hoy no veo en muchos chavos, ¿no? Porque pues eran 3 años que odié desde el día 1 hasta el día que me fui, pero también me formó. Y después me fui a hacer una maestría a Estados Unidos. También algo simpático, porque me admitieron en mejores universidades a la que me fui, ¿no? Me admitieron en la universidad número 2 de Estados Unidos, que por ende puede ser la número 2 del mundo, y me fui a la número 23. ¿Por qué? Sí. Porque prefería irme ahí, porque prefería el plan de estudios y demás. Entonces ya te eché un rollote. No, adelante. Pero al final de cuentas eso soy yo, ¿no? Bueno, luego trabajé como emprendedor. Emprendedor en esa época era muy diferente al emprendedor de hoy, ¿no? Que hoy es mucho más tecnológico. Hoy es cómo resolver un problema con no métodos tradicionales. Sí. Yo así es como veo la gente que hace cosas importantes en el mundo, en el ecosistema emprendedor. Así es, ¿no? Con cuestiones de tecnología y etcétera. Allá era pues abrir una tienda, ¿no? O sea, te estoy hablando también hace 30 años. Era abrir una tienda, tener un negocio y el etcétera. Entonces fui emprendedor, quebré varios.
Y a la par estudiaba y a la par daba clases en un colegio. Y yo bien chavo, antes de irme a la maestría yo daba clases. ¿Aquí en México? Aquí en México. Y luego empecé mi carrera después en Estados Unidos, en el retail. Después vine a México, hice implementaciones de sistemas grandes en retail también. Y en el 2008, ya desde el 2008 estoy aquí en Presidente en el turismo, que es algo que me encanta. Háblame un poco de ese parteaguas que fue en tu vida el fallecimiento de tu mamá. Y digo un parteaguas porque creo que como muchos jóvenes a veces no están perdidos en ese sentido de dos cosas, ¿no? O disfrutar tu juventud o perder esa juventud y trabajar y ahorrar y todo eso, ¿no? Para ti, ¿cómo lo superaste? Hay un TED Talk que ahí profundizo muchísimo. Hacer un TED Talk es bien difícil y hacer un TED Talk de cuestiones sentimentales es todavía más complicado, ¿no? Sí, ¿no? Pero ahí está en YouTube, luego lo pueden ver. Mira, es bien complicado porque hay tiempo para todo, ¿no? Pero tú te das cuenta tarde de eso, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes 18 años recién cumplidos. Yo los cumplí el 13 de septiembre, mi mamá murió el 19. Pues tú eres un adolescente y el adolescente adolece de muchas cosas y no se dan cuenta. Yo tengo hoy un hijo de 18 años y de repente veo una madurez espectacular y al día siguiente, no al día siguiente, al minuto siguiente, veo una inmadurez tremenda, ¿no? Y así eres cuando tienes 18 años. El tema es aquí cuando de repente, de la nada, porque realmente fue así, de la nada, muere por un tema de una condición médica que nadie sabía, ni ella ni nadie. Ella muere fuera de México porque yo creo que yo me dedico al turismo porque mis papás tenían una como política de viajar con nosotros siempre y solamente hacían un viaje fuera, solos, que era el del grito. Se iban a Las Vegas con sus cuates y lo que fuera. Imagínate que se fueron y ya nunca volvió, ¿no? Sí. Entonces fue súper complicado. Y pues mira, se dio en un 19 de septiembre, que para mí el 19 de septiembre está marcado. Primero hubo en el 86 el primer terremoto, sismo, temblor, como le quieras llamar, pues que nos marcó a todos los mexicanos en esa época. Yo estaba chavititito, no sé. Te han tocado 3, sí. Y luego viene el 19 de septiembre de mi mamá y luego viene el 19 de septiembre donde un amigo mío estuvo en el edificio de Álvaro Obregón 9, uno de mis grandes amigos que yo te decía al principio, pues que desde el colegio estuvo atrapado 9 horas. Y después el otro 19 de septiembre. Para mí el 19 de septiembre sí es un tema que yo me levanto y digo, es 19 de septiembre y me cae el 20 de muchas cosas, ¿no? Y mira, para seguir con el tema de mi mamá, pues mira, yo lo decidí tomar de una buena manera, ¿no? O sea, obviamente la extraño, obviamente la extrañaba mucho más en ese entonces, obviamente la necesitaba, obviamente no tuve esa guía que todo el mundo tuvo y el etcétera, pero yo hice como un pacto con ella de decir, yo voy a ir por el camino del bien, ¿no? Y por supuesto que me puse borracho, y por supuesto que hice tonterías, y por supuesto que he hecho cosas que no son correctas, etcétera, como todo mundo. Pero cada vez que yo decía, oye, yo hice ese pacto con ella, tengo que regresar a hacer esto, ¿no? Entonces, como persona, pues trato de decir, oye, pues es un compromiso y me está vigilando. Como empresario, como mexicano, como papá, como esposo, como todo, ¿no? Entonces, de lo malo, ¿no? De haber tenido algo muy duro, muy difícil, muy complicado, pues trato de tomar lo bueno y de que me ayude, ¿no? ¿Fuiste a alguna ayuda psicológica, tanatología? No, nada. No, en esa época también estábamos hechos diferentes, la verdad, ¿no? Sí, o sea, yo veo que todos los chavos hoy, todos tienen terapia, todos toman cosas, ¿no? O sea, no te digo que esté mal, ¿eh? No te digo que esté mal. Pero yo también creo que hay cosas que las debes de sanar tú mismo, ¿no? Y que debes de tú ver por dónde, cómo, cuándo y darle, ¿no? Pero no tomé nada de eso. Háblame un poco de esa transición, porque veo que Grupo Gigante empieza, después se vuelve Grupo Presidente. Decidiste, en lugar de seguir con la empresa familiar, trabajar aparte. Muchos no hacen eso. Muchos prefieren seguir en el negocio familiar.
¿Por qué lo decidiste? ¿Era una regla familiar? A ver, a mí trabajar en retail y trabajar en Gigante me fascinó. Trabajé un chorro de tiempo, pues no sé, la verdad, 7, 8 años y la verdad me encantaba. Sin embargo, era demasiada familia las que estábamos ahí adentro y etcétera, y había oportunidades de cubrir otros negocios que teníamos, otros negocios que no te voy a decir que estaban desatendidos, pero que llevaban ahí sin que estuviera alguien en la parte familiar. Ya te decía yo que a mí me gustaba o me gusta mucho el turismo y viajar y etcétera. O sea, primero lo que hay que entender es que el turismo no es viajar, nada más, ¿no? El turismo es enorme, el turismo le ha dado a México cosas impresionantes y etcétera. Y yo cuando acabo la maestría, es más, cuando me voy a la maestría, hablé con la familia y dije, oye, yo me quiero dedicar al turismo porque es algo de lo que me gusta, me llama mucho la atención. No tenía ni la más pálida idea del turismo en esa época, ¿me entiendes? Porque yo no había tenido esta exposición a Grupo Presidente ni nada. Y te digo, mucha gente cree que el turismo es un avión, un hotel y una playa. Y no, es enorme esta industria y es espectacular. El dejar un negocio así tan grande, público, etcétera, para pasar tu negocio más chico, emproblemado, o sea, con unas problemáticas tremendas. Que era Grupo Presidente. En esa época, sí, pues era una locura, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, a mí me llamó, me gustaba, quería, etcétera. Entonces me pasé para acá. Los primeros años fueron dificilísimos porque había un management ya viejo en su forma de pensar y también en su edad y etcétera. Y hubo que romper muchas cosas, pero al final yo creo que hemos logrado cosas interesantes. Es una industria con un dinamismo impresionante, increíble y demás. Y yo estoy fascinado aquí. ¿Y cómo era esa relación con tu padre, trabajar de la mano con él? A mí no me tocó en Gigante, mi papá trabajaba en Gigante y a mí no me tocó trabajar tanto con él. Él ya estaba en su época de retiro. En Gigante había un management profesional con gente, directores, etcétera, institucionales y no sé qué. Y él había estado mucho tiempo ahí, pero él ya estaba en su etapa de retiro. Y entonces me tocó, te voy a inventar, pero 2, 3 años nada más. Y la verdad, como a mí me llevaron a implementar procesos, a implementar un sistema, un RP, SAP, que fue lo que implementamos. Yo estaba en un proyecto enorme y estaba con mucha gente y te juro que ahora sí que de 8 a 8 metido ahí, ¿no? Entonces, la verdad, ni lo veía. Okay. Y creo que fue bueno, ¿no? Porque también es bien difícil la relación cuando trabajas con familiares, ¿no? 100%. Y yo estuve ahí metido, no sé, en ese proyecto tremendo. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Yo te digo que a mí me gusta viajar. En esos como 5 o 6 años que estuvimos full en este proyecto, nunca salí de vacaciones. Nunca. Obviamente en el puente, obviamente en el 24 de diciembre, o sea, las típicas vacaciones o los días que no se trabajaban, sí. Pero así de ahora vengo, me voy una semana porque me voy de vacaciones con mi familia, no. Y yo ahí le agradezco, por decirte, a mi esposa, ¿no? Ponta. O sea, el que en 5, 6, 7, no sé cuántos años fueron, no hayamos salido de vacaciones y que ella no me haya dicho, oye, Braulio, que aguantó, ¿no? Se aguantó ese aspecto. Ella veía que yo estaba en un proyecto muy difícil, muy complicado. A mí en ese proyecto me tocó pagar psicólogos a gente de nosotros, o sea, de que ya, Braulio, ya no puedo y no sé qué, pagar, no sé, fue muy complicado. Pero bueno, lo que te quiero decir es que adelante. Imagínate cómo te puede llegar a absorber tu chamba, cómo te puede... No te estoy diciendo que fue correcto, al contrario, te estoy diciendo que eso de haber pasado esos años sin salir de vacaciones, pues no, o sea, te quema lo güey, te quema lo estúpido. Bueno, pero gracias a eso construiste ahorita el negocio que está. No, o sea, digo, yo ayudé y qué bueno y qué padre y lo que fuera, pero al final nadie te lo reconoce y es una tontería. Y yo ahora a mis primos que son más chicos les digo, no lo hagas. O sea, también hay vida allá afuera, ¿no? Y eso me gusta, por decirte, de estas nuevas generaciones, que a mí me gusta mucho tener exposición y contacto y demás. Bueno, contacto no, pero con chavos. O sea, la neta, yo aprendo mucho de ellos. Y tengo ahorita una iniciativa donde levantamos dinero y estamos invirtiendo en emprendedores, diferente a un fondo.
Y la verdad es que te sientas con los chavos ahora de 25, 28 años. Nos acaba de hacer un hotel, bueno, te acabo esta idea, y aprendes, ¿me entiendes? Nos acaba de hacer un hotel que se llama Viatura Stojil en Yucatán, que está espectacular. Unos cuates de 28 años, ¿no? Entonces al final aprendes. Bueno, ya divagué por muchas cosas, pero bueno, al final de cuentas lo que te quiero decir es eso. La formación que te da una cosa como la que me pasó a mí, que en ese caso fue negativa, pero que puede ser positiva también, o lo que tú aprendes en tu early stage de trabajar es importante. Hoy, ¿qué pasa con los niños, con los jóvenes que se desesperan al mes 3? Sí. Ya no quiero trabajar aquí porque es que no sé qué, y porque quiero viajar y porque mi libertad. No, también te tienes que joder y te tienes que fregar y tienes que estar ahí, porque al final de cuentas alguien lo va a hacer por ti. Ese es el tema. Mira, yo hablaba, ahora me invitó la Universidad IE de España a dar una plática en Madrid, y hablaba con unos que me quedé ahí al final con ellos. Y yo lo que una me decía es que ya me quiero cambiar, Braulio, porque no me gusta ¿cuánto llevas? 6 meses. No. A ver, ¿qué dije yo al principio? Yo estuve 3 años, en Citibank, odiando la industria, pero sabiendo que me estaba formando y aprendiendo. ¿Qué otro tip les doy? Tu primer jefe es impresionante lo que te deja, ¿no? Para bien o para mal. O sea, a mí, gracias a Dios, me tocó en Citibank 2 jefes muy buenos, ¿no? Muy buenos, que me formaron impresionante. Y yo me di cuenta que me estaban formando, y yo me di cuenta que eran unos líderes, y yo me di cuenta que querían, hacían y deshacían por el bien de su equipo y de la compañía. Cuando también volteaba al lado y veía jefes malos, ¿no? Y veía pues, mi cuate de crédito, pues de repente tenía un jefe que era terrible y él estaba harto y todo. Entonces, lo que te quiero decir es que tu primer chamba bien institucional, que ese es otro, trabaja en una parte institucional. No trabajes en una empresita chiquita. Eso puede ser después, pero yo creo que el meterte a un negocio que era gringo, institucional, que también hay compañías mexicanas institucionalizadas espectaculares como esta, como la que tú quieras. Para ordenar las ideas, trabaja en un tema institucional, aprende lo bueno y lo malo de tu jefe, aprende lo bueno y lo malo del jefe de al lado, aprende lo bueno y lo malo. Absorbe cerebros. Sí, porque al final estás, o sea, en tu primer chamba no vas a aportar tanto, ¿no? Más bien vienes a aprender que no una chamba ya más, donde ya lleves más tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo sí me desespera ver aquí en Presidente un trainee buenísimo que a los 3 meses se quiere ir porque no. Tenemos aquí un caso de una persona que es extraordinaria, buenísima, hace sus cosas espectaculares, y de repente le dijo a su jefe, ¿sabes qué? Me quiero ir de México. ¿Pero a dónde? ¿Tienes chamba? No, pero pues, tengo ganas de viajar. Pues ya vendrá el tiempo, ¿me entiendes? Tú ahorita mejor haz tu carrera. Entonces, si tú estás sensibilizado que estás trabajando en una empresa institucionalizada, para después si quieres salirte, que le estás aprendiendo a tu jefe lo bueno y lo malo, que sabes que tienes que picar piedra, que estás más por aprender que para contribuir y etcétera, te estás formando sin darte cuenta. ¿Cuántos años recomiendas estar en una empresa absorbida? Pues mira, yo te diría que mínimo 3. O sea, no sé, ese es un tema que ya cada quien tiene que definirlo, pero no son 3 meses. Como hoy en día muchos quieren, tampoco es un año, O sea, sí toma tiempo esto y demás. A mí me pasó que después de que estuve en Citibank, fui a la maestría y me di cuenta que la competencia es enorme, ¿no? El indio, había muchísimos indios, el indio que sabe matemáticas como no tienes tú una idea, y un razonamiento que no tenemos nosotros porque no es el estilo de educación mexicana. El chino que razona impresionante y no sabe ni hablar inglés, pero no sé cómo saca 10. El americano que no sé qué. Mira, yo me acuerdo que cuando me dieron mi primer caso de Harvard, pues no sé, tal vez me llevé 5 hojas, 2 horas leyéndolo. 2 horas.
Porque aunque hables bien inglés o mal o lo que fuera, te llevas mucho tiempo. Y cuando acabé de leer de esas 5 horas, o sea, esas hojas en 5 horas, en 2 horas, perdón, había hecho una hoja con más notas que el caso, ¿no? O sea, y cuando llego ahí a la universidad y veo que hay un gringo al lado de mí con un post-it, con 4 bullet points y un razonamiento impresionante. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Primero aprendí cosas en Citibank de cómo modificar tal. Después me di cuenta que el mundo no es México, ¿no? El mundo es el mundo y la competencia es feroz. Y después me voy a Estados Unidos a trabajar igual, ¿no? O sea, ahí todo el mundo quiere las posiciones buenas y pasa por encima de ti y demás. Y después llego a México y veo que hay que fregarle fuerte. O sea, no es fácil, pero también no nos debemos de lamentar. Es padrísimo hacer una carrera y es padrísimo aprender y es padrísimo poder contribuir ya después. ¿Cuál fue el reto más grande que te dejó presidente? Mira, cuando yo entré a presidente, la compañía tenía una deuda enorme y una EBITDA chiquito. Y la verdad es que hacer ese cambio para ser mucho más rentables hoy es muchísimo más grande. El EBITDA, la deuda, tenemos deuda, pero es bueno tener deuda, es menor. El cambio cultural que tuvimos que hacer. Teníamos 9 propiedades, hoy tenemos más de 30. Teníamos una sola línea de negocio, hoy tenemos 4. O sea, el cambio del 2008 para acá para mí ha sido blanco y negro. La gente que lleva tiempo lo reconoce, lo ve, les entusiasma ese cambio, contribuyen, por supuesto, a eso. Mira, yo siempre les decía en las juntas de inicio de año, siempre yo les decía que yo quería ser esa persona en el que en la placa de letras de bronce les decía yo, pues estaba el nombre de Braulio Arzuaga en las personas que ayudaron a contribuir a cambiar esta compañía, ¿no? Y eso es lo que me motiva para también estar ahí fregando todo el día. Con esas cadenas hoteleras, ¿cómo llegas a esos hoteles y cómo trabajas con ellos? O sea, nosotros lo que hacemos somos operadores de cadenas, no de cadenas de marcas internacionales, aunque ya tenemos hoteles nuestros de marcas nuestras como esta cosa de glamping que estamos haciendo que me encanta, lo de Viatura. O sea, cuando México, por decirte, es bien importante en el turismo para el mundo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú de repente, nosotros tenemos muchos hoteles con IHG, ¿no? Con Intercontinental Hotel Groups, y somos muy relevantes para ellos. Y entonces, cuando tú vas a negociar un hotel con ellos y los fees que te cobran y lo que te dan y lo que no te dan, y etcétera, pues es muy diferente si tienes uno a si tienes 20, ¿no? Con ellos, o 10 o 15, los que fueran. Entonces, es increíble porque tú como presidente y ellos saben que tú tienes fortalezas y que tienes un músculo y que tienes ciertas competencias que les van a ayudar para la marca. También es increíble porque de repente ellos quieren estar en México porque México es importante para el turismo, aunque también es de repente difícil porque pues hay que negociar en Londres, ¿no? O hay que negociar en Estados Unidos y allá pues son duros y difíciles y tal. Y tú tal vez eres una empresa grande en México, pero eres una empresa chiquitita en Qatar, ¿no? Entonces, al final son muchas aristas que hay que saber negociar, sobre todo los momentos. No soy el mejor en finanzas, conozco los conceptos, conozco muchas cosas, no te diría que soy malo, pero pues, mi financiero sabe más que yo, ¿no? Entonces, la suma de ese talento o la suma de varios talentos pues siempre te ayudan más. Y sabes también que el ser humilde, decir, oye, yo no sé, aunque soy el jefe, aunque soy el director y demás, pues yo no sé, y entonces es mejor tomar ideas de todos. Muchas veces sí me toca a mí tomar la decisión no popular o la decisión que va en contra de lo que la gente, o sea, el equipo directivo dice porque tal, ¿no? Y luego me toca como que sí sea, o sea, llevar a buen puerto esa decisión, ¿no? Háblame de la relación con tu abuelo
Te platico esto porque mi bisabuelo es de Santander, cerca de Santander, de un pueblo que se llama Truchillos. No sé si lo ubicas. No. Es un pueblito muy pequeño que creo que ya va a desaparecer. Y hablo de esto porque mi abuelo, siempre que paso, él tiene su negocio de pulque embotellado. Y en su momento, siempre que paso, me cuenta que en la esquina, siempre que vamos a comer a la casa, me dice, yo me llevaba mucho con Ángel. Tu abuelo dice, porque ahí se puso la primera tienda gigante que se llama La Comercial. En Apan Hidalgo. En Apan Hidalgo. Y justo. Ahí sigue, ¿eh? Y sí, sigue todavía. Sí. O sea, siempre que pasamos, está ahí en la esquina y siempre me dice que él empezó a vender las botellas. Antes eran diferentes, porque él manejaba, mi bisabuelo manejaba una hacienda ahí en Hidalgo. Entonces eran amigos, ¿no? Cuando llegaron y empezaron a meter el pulque a las tiendas gigantes. Entonces, siempre que paso me cuenta la historia y la relación que tuvo con tu abuelo, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con él? Sí. Mira, antes de esto te voy a decir, yo acabo de hacer el Camino de Santiago en España hace 20 días, un mes, y decías que los pueblos están desapareciendo. Yo te diría que es impresionante hacer el camino, es padrísimo, pero una de las cosas que más me llamó la atención es cómo han desaparecido los pueblos. Sí. El España rural, ¿no? Sí. Allá no hay pueblos. O sea, entras hacia un pueblo de 10, 15 casas y no hay nadie. Y entonces sí están desapareciendo esos pueblos. Mi abuelo también era de un pueblo ahí al lado, Rosas de Soba se llama, de Cantabria, cerca de Santander. Y él decidió, como muchos otros españoles, venir a hacer las Américas, ¿no? Chavititito y sin nada. Llega a Veracruz, se queda ahí cierto tiempo, después pasa a Apan Hidalgo, ¿no? Y decidió quedarse en México, él nunca se hizo mexicano, ¿no? Él siempre fue español, pero tenía un tema que era muy simpático. A mí un día me dijo, tú eres mexicano porque naciste aquí, yo soy mexicano porque quiero ser, ¿no? Y tiene un libro, le acabamos, él no terminó el libro porque empezó a escribir sus memorias, pero nosotros acabamos como familia el libro, y el libro se llama España me dio la vida y México me enseñó a vivirla. Entonces, una persona que nació en otro país, pero que llegó a México y que lo quería como nadie, ¿no? O sea, impresionante. Y sí, él llegó. En ese entonces, pues España estaba bastante más desarrollada que México. Y imagínate, Santander estaba pues mucho más desarrollado que... No, y luego pasó lo de la guerra, ¿no? También en España. Sí. Que también ahí sufrieron muchísimo y lo que tú quieras. Pero imagínate llegar a un pueblo como Apan Hidalgo. Hoy Hidalgo es un estado todavía chiquito con que le faltan muchas cosas. Y él se empezó a dedicar a la cebada. ¿No? Y se empezó a dedicar a la cebada y de repente pone un tema que se llama, o sea, una tiendita que se llama La Comercial, que hoy ahí sigue con su casa atrás, que ahí la mantenemos y el etcétera, y la verdad, padrísimo. ¿Ha sido? Sí, ¿cómo? Sí. Muchísimo. O sea, desde que murió ya no tanto, ¿no? Bueno, él vivió en la Ciudad de México. Sí. Bueno, él vivió mucho tiempo en Apan. Y imagínate, él me cuenta que venía a los toros de Apan para acá, pues ya no había ni tráfico, ni no. Pero él vivió mucho tiempo allá. Él sale de Apan cuando sus hijas y su hijo pues tenían que estudiar. ¿No? Entonces las oportunidades estaban por acá en la Ciudad de México, las escuelas y el etcétera. Entonces él sale de ahí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que él llega, se dedica a la cebada, se dedica a un retail chiquito y etcétera. Y él hace gigante hasta sus 50 años. O sea, no creas que fue así como a la vuelta de la esquina. Sí. Y nada, yo me llevaba muy bien con él, la verdad. Y hasta se pone la piel así porque era un tipazo. Era muy humano, era duro, humano, era simpático, era fuerte, me acuerdo así en lo físico. Y era un cuate que con la mirada te controlaba, pero también era muy cariñoso, etcétera. Yo te decía que yo quería estudiar ingeniería. Él fue el que me cambió la idea, estudiar administración y demás, que es lo único que le puedo reprochar, ¿no? Pero al final de cuentas, él y creo yo que mi abuela, bueno, sin él creo yo y mi abuela, o sea, la unión de esas dos personas tenían y controlaban muy bien a la familia por el amor a la familia, por el amor a esa interacción familiar y demás. Entonces, los dos son unos tipazos. Y nada, o sea, en la parte del negocio también a mí no me tocó estar con él, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de chavito que nos ponían a trabajar en Gigante Ejército
y me acuerdo que subía a su despacho, y su despacho era enorme, y me daba siempre un dulce y se sentaba y me platicaba unas historias espectaculares. Nos platicaba mucho de lo que le costó a él, etcétera, el estar fuera de la familia, ¿no? Fuera de un país para crear su propio patrimonio y su propia historia. Nada, yo me llevaba muy, muy bien con él. Súper. Era un tipazo. ¿Y cuál fue su idea de todo lo que te contaba? Creo que las historias de los abuelos son las mejores, inclusive mejores que la de los papás. Siempre un abuelo, sí, la verdad que sí. Siempre un abuelo te marca, y más cuando lo tienes. ¿Cómo de lo que te acuerdas, cómo inició literal él llegando? Porque hay muchas historias así, ¿no? Alemanes que se fueron a Argentina, italianos, españoles que se vinieron a México y crearon emporios, ¿no? ¿Cómo fue su inicio? Me dices, vendía cebada. ¿Y cómo empezó literal? Sí, creo que muchas veces el abuelo marca más que el padre, ¿no? Porque el abuelo no tiene que educar, ¿no? Entonces el papá siempre es más duro, más difícil, más complicado, autoritario si quieres. Sí. Y el abuelo siempre, pues, buena onda, etcétera. Y entonces te marca muchas cosas, ¿no? Él llegó así de la nada, y te digo que llegó a Veracruz. Al final pasa a Apan, empieza con cebada, empieza con el tema de retail chiquito, pero él era muy movido, él era bastante listo, no se le cerraba el mundo y etcétera. Entonces empieza a conocer gente y él decide hacer Gigante, las tiendas Gigante, con otros socios, con 2 socios más, y hacen una tienda enorme que se vendían animales, vendían lo que hoy se vende en un súper, más animales, más coches, más todo lo que tú quieras, ¿no? Era una locura de tienda. Y al principio no va bien. Y entonces un socio pues empieza a decir, oye, pues ya no quiero, oye, ya no puedo, oye, pues ya cómprame. Entonces mi abuelo empezó a comprarles a ellos pues en un negocio que había que fregarle, que había que estar ahí, que estaba complicado. Pues les compró, y de una tienda tal, hasta tener casi 300. Obviamente con visión de... pues una visión buena de empresario. ¿Él estudió algo? No. En esa época ni se estudiaba y era la vida, ¿me entiendes? Sí. Y al final, pues empezó a invertir en otras cosas y el etcétera, y pum. Y Gigante empezó a comprar muchas tiendas, muchas cadenas de autoservicio más chicas, y se fue haciendo grande. Y después ya llegan Walmart y las cosas más grandes y ya se pone más complicado, ¿no? Pero él siempre estuvo ahí. Y siempre, a mí me acuerdo mucho que por decirte, no era una época en donde tú llegabas, veías a tu abuelo y la computadora, ¿no? Tú veías a tu abuelo y una calculadora. Y él bajaba mucho a las tiendas, se hacía presente. Todos los sábados se iba a visitar tiendas y nos llevaba a nosotros, y él iba, visitaba y caminaba todos los pasillos y saludaba a todo mundo, y nos ponía, y nosotros íbamos atrás acomodando la lata que de ahí tal, y no sé qué. O sea, yo creo que con ejemplo ayudó a formarnos. Háblame de cómo conociste a tu esposa, que creo que es la decisión más importante de tu vida, porque o te impulsa o te baja en tus sueños, ¿no? Sí, total. A ver, el escoger a una persona que te suma es increíble, ¿no? Porque te suma, te ayuda, te empuja. O sea, a mí mi esposa me ha empujado en los momentos más complicados y todo. Yo tengo vitiligo, ¿no? Entonces, el vitiligo es un tema que me ha dado, o que me dio de tiempo atrás, por esa presión y ese estrés y el etcétera. Y yo siempre le digo, yo tendría vitiligo mucho más si no es por ella, que de repente me baja y me ayuda y etcétera. Yo la conocí en una plaza de toros, de hecho, la conocí. Y después resultó que coincidimos en algún antro y... ¿La conociste en una plaza de toros? Sí, tal cual. Y luego en un antro me dijo, es que yo soy la de la plaza, que no sé qué. Y ahí empezamos a platicar y me cayó perfecto, me cayó espectacular. Era, en ese entonces el momento, no sé si el momento, pero la época que te gustaba como salir con varias, ¿no? Y te sentías acá no sé. Y de repente me acuerdo perfecto, yo estaba saliendo con una niña ahí bastante tiempo, y de repente conocí a mi esposa y dije, oye, pues es espectacular, me llevo perfecto, me cae perfecto y tal. Y la verdad es que fueron 4 años que anduvimos, y
Y a mí algo de lo que me gusta es que te digo, como que me complementa, me ayuda, me baja, ¿no? Los pies y me los pone en la tierra. Ella es como de sangre liviana, ¿no? Cero complicada, y es padrísimo eso. Y también es padre cuando ya tienes familia. Yo tengo hijos que ya tienen 21, ya casi 22, otro 20. Es impresionante que tú, o sea, como mamá, yo te decía, la figura de mamá al principio te decía lo difícil que es no tenerla, pero yo cuando veo y digo, oye, estos niños tienen esta mamá, pues ya vamos de gane. Fíjate, también yo creo que cosas importantes de cuando escoges una pareja y cuando escoges a alguien, para mí y no creo que sea un tema de chapado a la antigua, sino más bien es un tema que debe ser así. Para mí el matrimonio es forever, ¿no? Y hay que alimentarlo y etcétera. Pero también tú te casas con la familia. Sí. Eso es un hecho. O sea, sí. A mí me llevo perfecto con mis suegros y eso ayuda mucho, porque al final de cuentas, pues yo estoy más en casa de ellos que en mi casa, o sea, con mi papá. Porque yo jalo más a los planes y porque yo me voy más al rancho con ellos y lo que fuera. Pero, a ver, la conocí así. Yo creo que lo importante es relacionarte con una persona que te sume, que te complemente y que, etcétera. Y la tercera es, sí, te casas con la familia, y la familia es la familia extendida, ¿me entiendes? Háblame de tu recorrido por España, por los pueblitos. Me platicaste al principio de la charla. ¿Qué te llevas de ese recorrido? Lo acabo de hacer hace... Yo cuando cumplí 50 años, mi intención era ir al base camp del Everest, ¿no? ¿Por qué? No sé. Quiero ir al Everest. Por X o por Y, soy hipertenso y lo que tú quieras, no he ido, pero voy a ir. Y entonces lo que dije fue, vámonos al Camino de Santiago, que tampoco es algo espiritual. Sí, pues hay gente que lo hace espiritual. Me tocó ir caminando y gente, Padre nuestro que estás en el cielo. Y dije, puta, si se lo van a echar así, qué flojera. Sí. Pero yo lo que quise fue hacer algo así de... tampoco es un reto deportivo impresionante, aunque sí es cansado, porque caminas 5 o 6 horas diarias. Pero la verdad es que es espectacular, porque... Mira, yo hice 186 kilómetros y pues obviamente caminabas 5 o 6 horas diarias, y te juro por Dios que en todos esos días me puse audífonos para oír música 1 hora, nada más. O sea, como que yo siento, íbamos platicando mi esposa y yo. Conectando. Luego te harta y vas tú adelante y ella atrás, o ella adelante y tú atrás. Pero te juro que, o sea, se oye raro, pero... el cómo se oyen los pájaros, el cómo se oye las hojas, el cómo se oyen las pisadas, como que se magnifica ahí, te revuelve ahí, te mueve todo, vas pensando en miles de cosas. No es así, porque hay gente que me dice, no, pero es que yo fui, no son las mejores vistas. No, pues no ibas a ver las mejores vistas, sino ibas a eso, ¿no? A encontrarte, a ver, a lo que fuera. Y la verdad a mí me fascinó. Y me fascinó también ese tema de turismo rural, que en España es espectacular. Comí como figura del toreo, comí delicioso en pueblitos chiquitos, en lugares recónditos, etcétera. Y luego también la gente es, o sea, buenísima gente te ayuda. El peregrino que le llaman, ¿no? Todo el mundo te ayuda, todo el mundo tal. Si tienes una ampolla y estás ahí. ¿La hiciste como por tal, un meramente reto personal? Sí, no, a ver, reto. Yo hago mucho ejercicio y reto así, deportivo no lo es, ¿no? Okay. O sea, la verdad es que no. Sí es un tema como mecánico, porque ya después de caminar tanto las caderas y todo, los pies, o sea, todo te empieza a doler. Pero lo hiciste por un fin. Lo hice por querer estar ahí. Yo lo hice creo que 9 días, 8 o 9 días, caminando, y de repente dices, madre, tengo que hacer todo esto. Y vas ahí platicando, de repente ya llegaste. Háblame de tu gusto por el cine. Pues más que gusto. Vi que hiciste 3 películas. 3. Sí. 3. 2 me fue de la fregada. Más que como productora, y fue más bien como inversionista. Pintaban muy bien, ¿no? Una era el remake de Elsa y Fred, con 2, lo hicimos en Estados Unidos, con 2 actores con Oscar. Entonces yo dije, esto va a ser muy bueno. Y fue muy malo. ¿Qué te llevas de eso? No invitar a socios, sino
está en ti. Porque sí invité a mi suegra y así, de socios, y dije, madres, ahora cómo les digo que fue pésimo, ¿no? Luego hice la de... participé en la de Gloria. Sí. Y en la de Cantinflas sí me metí muchísimo más, mucho más. O sea, sí te puedo decir que fue como un productor ejecutivo, aunque teníamos ahí a unos. Aprendí impresionante, conocí a gente impresionante, ¿no? Por decirte, Oscar Jaenada, este actor español top, que hizo un papel espectacular. Me encantó el cómo de repente llegábamos al set o a la locación y de repente este tipo hablando como español, hijo de macho, que por acá y que por allá, y de repente hablaba como Cantinflas y dices, puta, ¿cómo le hacen? ¿Entiendes? Yo tuve una controversia con eso porque Cantinflas es mexicano, ¿no? Y dije, ¿cómo escogieron a...? Es que cuando nos llegó el casting, sabíamos que iba a pasar esto. Yo tengo un correo de un gran actor mexicano, que no voy a decir quién es, que dijo, no. Él quería, ¿no? Y nos dijo. Y dijo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tengo un correo, me llamó la atención que era un correo escrito en rojo. Y me dije, ¿por qué lo escribió así? Pero un gran artista o actor mexicano. Cuando nos llegó el casting de este cuate en un video, dijimos, pues es este. O sea, es este. Y aprendí muchísimas cosas porque es una industria que no conocí. Hice esas tres, o estuve involucrado en esas tres, pero he ayudado a muchísima gente después, a muchísima gente, porque es una industria bien complicada. Con este estímulo fiscal que tú puedes dar e invertir, he ayudado así a muchísimos actores, productores y demás. Y quisiera hacer un documental, y el documental que quisiera hacer es de la corrupción, ¿no? De la corrupción que se vive en México, de la corrupción que muchas veces estamos expuestos a y que quiero sensibilizar a la gente, porque una vez, no me acuerdo si fue Fox, ¿no? Que dijo que, o Peña Nieto, me da igual quién, que dijo que la corrupción estaba en el ADN del mexicano y todo el mundo anda, cama, que yo sí creo. O sea, México tiene un problema enorme en corrupción. Y la verdad es que sí quiero hacer ese documental porque si de algo ayuda a sensibilizar, digo, no lo vamos a erradicar nunca, yo creo que esto ya llegó para quedarse, pero sí quiero hacer eso. ¿Cuál es tu definición de éxito? Yo creo que lograr tus metas pasándola bien. ¿Cómo fue tu entrada parcialmente a Shark Tank? Pues a mí me hablan en la pandemia. Me habla una amiga y me dijo, oye, te van a hablar la productora de Shark Tank, porque les interesa tu perfil y les interesa que entres para la siguiente temporada. Y no sé qué. Le dije, mucho gusto, gracias a Dios, no estoy interesado. Y acto seguido me habla Kiren y me invita. Yo no estaba tan convencido ni de salir, ni de muchas cosas. Y al final, la verdad es que me convence. Es muy buena Kiren, me convence. Entro a la primera cuando pues estaban Arturo y estaba Rodrigo y etcétera, y era, o sea, viejos lobos de mar, viejos sharks de mar ahí, y la verdad llegas así que complicado, no es fácil, ¿no? Porque tú tienes que pelear por el emprendedor que está ahí enfrente, pero por los sharks que están al lado y que todo el mundo quiere estar con ellos. Yo sabía que las estrellas eran ellos, yo era un invitado. ¿Hay cierto nivel de como intimidación? Sí, o sea, tienen una personalidad muy fuerte ellos, o sea, son tipazos buenísimos, carisma impresionante y todo. Y ellos llevaban 6 años y yo llevaba, ay, madres, llegas. Y luego me quedo la siguiente temporada, ya sin que estuvieran ellos, ya me relajé un poco más y tal. Muy padre, la verdad, muy padre. Estuve 2 temporadas, me invitaron a las siguientes, pero yo ya decidí no entrar porque... Hoy soy el director de Grupo Presidente, soy el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, tenía lo de Shark, o sea, sí era una pega. Si tuvieras a Braulio Besuaga, 10 años, aquí en medio de nosotros, por todo lo que has vivido tú, ¿qué le dirías? Disfruta estos 8 años que te quedan con tu mamá, ¿no? O sea, qué duro. Porque pues el de 10 años no sabía que en 8 años iba. Eso es lo primero que le diría, pero yo lo que le diría es que en serio la familia ayuda para lo bueno, para lo malo, para lo regular, para alejarte de cosas que no debes de estar y para empujarte en cosas que sí debes de estar. Entonces yo creo que sí parte importante es el tema de la familia. De verdad te agradezco mucho la atención y estar aquí en tu bonita oficina. Gracias por la oportunidad. No, nada al contrario. Gracias. Que Dios te bendiga, Braulio, y gracias, sigamos viendo. Prueba
estas ricas botellas que deberían estar en tus restaurantes, ¿eh? Si no las tienes en tu restaurante sería un error gravísimo. Te lo digo de verdad. Eres buen vendedor. No, pero te lo digo de verdad, en serio. Curado de melón. Hay de diferentes, melón, mango, guayaba, piña. Podrías empezar una prueba piloto y te prometo, porque como tú recibes mucho extranjero, el mercado aquí no es mexicano. La intención es Arabia o Estados Unidos. Todo el mundo se va a Estados Unidos, pero mi intención yo creo que es Europa porque el mercado de pulque es allá. Entonces yo siento que te vendría muy bien. Era un error no tenerlo en tus hoteles. Próximamente. Próximamente. Muy Sí, bien. y bueno, muchas gracias. Espero este podcast haya servido. Y recuerden, solo hay uno como tú en todo el universo. No estás loco, eres el primero. Nos vemos en el próximo episodio.